Bendiciones en Cristo Jesús. Y ahora estamos, amados hermanos, amigos, con nuestra sección, la cápsula bíblica. Y en el día de hoy queremos dar respuesta a la pregunta que muchos de nuestros oyentes y hermanos en Cristo que se comunican con nosotros por el WhatsApp y a través del Messenger, preguntándonos acerca de quién es el anticristo. Y si en la actualidad este hijo de perdición, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está vivo, qué funciones cumple, dónde se encuentra. Yo quiero que vayamos para dar respuesta a esta pregunta, ¿quién es el anticristo? Vamos a la Biblia, porque la Biblia es el libro profético más seguro al cual usted y yo hacemos bien en acudir. No es porque alguien tuvo un sueño, no es porque alguien se lo reveló, Dios, es porque el perfil, las características, Dios las entregó por medio y a través de su bendita palabra. Para mirar el perfil del anticristo, entonces tenemos una serie de citas bíblicas que son referencia y nos dan ese perfil de esta persona. Usted va al libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, después del versículo 35. También vamos a lo que es en el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. También puede ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Y también podemos mirar en Apocalipsis, en el capítulo 17 también. Podemos estar mirando las características específicas del anticristo que ya está en medio de nosotros, ya vive y se encuentra haciendo lo que él tiene que hacer. Vamos, amados hermanos, a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, quiero leer del versículo 1 al 3, y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando del glorioso arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no llenarnos de angustia, de estrés, no estar confundidos. Dice, ni por espíritu, hombres llenos de una falsa interpretación de la Torá, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Démosle un énfasis al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Para nadie es un secreto que la iglesia ha entrado en la más grande apostasía de todos los tiempos. Estamos viendo cómo se predican doctrinas de salvos siempre salvos, el reino aquí y ahora, el positivismo, pacta, todo lo que tiene que ver con este asunto de despierta el campeón que hay en ti, ensancha tus territorios. Él puede hacerlo de nuevo. Esto está muy lejos de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos de Génesis, Apocalipsis. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición. Entonces, amados hermanos, hay unas características según la Biblia, ¿cierto? Y dábamos unas referencias en Daniel 11:35, segunda de Tesalonicenses, lo acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis el capítulo 17, el versículo 11. Usted puede corroborar, de eso se trata, que usted lea, estudie y escudriñe la palabra del Señor. Ahora, número 1, hablemos de estas características. Tiene nombres blasfemos o títulos que solo le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, su nombre dirá Dios con nosotros, lleno de gracia, príncipe de paz, entre otros. Número 2, no hará caso del amor de las mujeres. Tendrá características homosexuales. Así se disfrace tras un matrimonio donde la esposa le lleva 24 años de edad y tenga hijos que no son de él. Número 3, dice, del Dios de sus padres no hará caso, o de todo lo que sea culto de él. O sea, amados hermanos, que él odiará a todas las religiones, sacará a Dios de todos sus programas donde él reine. Obviamente que por conveniencia él tendrá relación con los grandes líderes, los que conformarán la religión mundial. Número 4, será el octavo gobernante, y esto no tiene que ver nada con el Vaticano de Roma, porque muchos países tienen ciclos de gobernantes, de presidentes, y ellos, por ejemplo, este país que hace referencia al anticristo, ya comenzó un ciclo donde él es el octavo. Por eso dice, será el octavo gobernante. Número 5, será quien lidere el nuevo orden mundial. Una sola religión, una sola moneda, un microchip, un solo gobierno, el gobierno de la bestia, y un solo líder, el anticristo. Ellos tendrán como eslogan paz y seguridad. Paz y seguridad. La Biblia dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 10, y cuando dijeren paz y seguridad, vendrá sobre vosotros destrucción repentinas. De tal manera que la verdadera paz y la verdadera seguridad la tendremos cuando reine en esta tierra nuestro Señor Jesucristo, en ese tiempo llamado el reino milenial. Muchos creen que saldrá de la ONU, pero en realidad él liderará el mercado común europeo y saldrá de la Unión Europea. Número 6, será quien confirmará los acuerdos de paz del pacto abrámico y del acuerdo judío-palestino, que ya tienen vigencia desde 1967, y el último convenio que fue en 1993, conocido también como el famoso acuerdo de Oslo. A la segunda pregunta, ¿quién creo yo? El pastor Jorge de Cristo, que es el anticristo. En primer lugar, yo estoy convencido que saldrá de la geopolítica europea, con orígenes, él tendrá orígenes en su nacimiento, lo que tiene que ver con Roma, y también debe de tener o tiene descendencia judía. No tiene que tener, digamos, la edad de cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, los 33 años. La Biblia, entre otras cosas, no dice esto no lo dice. Claro que imitará las cosas de nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifieste con prodigios, con milagros y muchas señales maravillosas. Pero todo esto es un engaño de Satanás. Entonces, amados hermanos, a la pregunta ¿quién cree el pastor Jorge de Cristo que será
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues hermano, tengo un candidato que se llama Emmanuel Jean Frédéric Macron, el actual presidente de Francia. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por gracia de Dios, Jorge de Cristo. Amén, amén y amén.